con 32 minutos, ya estamos listos con nuestro siguiente invitado. Vamos de inmediato al saludo respectivo y a la ronda de preguntas, mi querido Alcides Montilla. Así es, efectivamente, le damos la bienvenida al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa Ordóñez. Bienvenido, doctor, y le quiero preguntar, mire, el sábado pasado, 6 años del sismo que azotó a Manabí y a Esmeraldas, 6 años de sismo, se recogieron casi 3.000 millones de dólares de contribuciones, cuyas inversiones muy pocos se están notando. Como consecuencia de todo esto, al momento de las irregularidades que se vienen descubriendo, todavía no tenemos presos y peor gente con órdenes de prisión. El Consejo de Participación delegó en su momento a dos vocales que precisamente son de Manabí, son de Portoviejo, para que averigüen las denuncias pues, de las irregularidades en estos dineros que fueron entregados por bancos y también por el ciudadano ecuatoriano. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones, doctor Ulloa, respecto a la situación de las ayudas que recibieron Manabí y Esmeraldas? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos que escuchan Radio Atalaya. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana, una de sus facultades o funciones es la lucha contra la corrupción. Y cuando existe alguna incertidumbre, algún acto que pueda generar corrupción dentro de la administración pública, el Consejo de Participación Ciudadana muchas veces, por decisión del Pleno, decide actuar iniciando investigaciones referente a estos temas. Usted ha topado un tema sumamente importante y grave al mismo tiempo, que es el desfalco a estos recursos que se recaudaron luego del terremoto que azotó Esmeraldas en Manabí. Esto de aquí, solamente de pensar de que existen personas que se aprovecharon de esta circunstancia para desviar estos fondos para su beneficio personal o para sus negocios, es realmente algo que genera mucha alarma del nivel de corrupción en el que nos encontramos, del nivel de degradación que nuestra sociedad ecuatoriana se ve inmersa debido a pocas personas, pero que tienen una gran influencia dentro de nuestras necesidades como sociedad, dentro de nuestro quehacer laboral, doméstico, etc. Y ellos generalmente generan justamente estos bochornosos actos que desaniman a la población ecuatoriana a confiar en sus autoridades. Y bueno, en su momento tengo entendido de que el Consejo de Participación Ciudadana en aquella época inició un proceso de investigación referente a estos recursos. Y ese informe investigativo fue remitido a la Fiscalía del Ecuador. Entiendo yo, por las gestiones efectuadas por los mismos señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana manavitas, son los que están haciendo un seguimiento a esta situación con el objeto de que no quede simplemente en una investigación, sino que además se formule cargos en contra de las personas que han sido señaladas como las responsables de este despilfarro, mal manejo de los fondos que fueron recaudados para exclusivamente entregarse a la reconstrucción de todo el daño que provocó este terremoto en el país. Doctor, ¿y ustedes como institución han hecho alguna prerrogativa, alguna exhortativa a la fiscal Salazar para que inicie las investigaciones? Porque en Manabí todo el mundo dice, ¿qué pasa con la fiscal Diana Salazar? Se ha olvidado de los manavitas, no hace absolutamente nada por investigar todo este atraco en contra de los recursos que tenían que haber llegado a Manabí. Mire, como abogado penalista yo le voy a decir algo muy importante. Aquí no es, digamos, trascendental que por un tema, obviamente, de alarma social, se generen instrucciones fiscales o se generen procesos en contra de personas en las cuales no se puede todavía justificar de manera con la certeza absoluta que demanda el juez para su juzgamiento
y que de pronto un proceso tan importante, por no investigar un poco más, se caiga. Entonces yo no reprocho que la Fiscalía se tome su tiempo para investigar. Nosotros hemos tenido varios acercamientos con la señora fiscal, se ha hecho algunos exhortos a través del Departamento de Patrocinio, se continúa impulsando el proceso, pero lo que yo entiendo es que la señora fiscal que indaga de la forma que debe indagarse para que no queden en el momento del juzgamiento ningún huequito o una ventana donde estas personas puedan salir de su responsabilidad. Entonces, para eso es necesario hacer un esquema investigativo, cerrar toda la figura de lo que se vaya a encontrar allí, sea un peculado, sea delincuencia organizada, asociación ilícita, tráfico de influencias, qué sé yo, los delitos que pueden hallarse ahí. Lo importante es que primero en la fase de investigación se cierre justamente toda esta cadena para que no tengamos sorpresas más adelante ni absoluciones de personas que están identificadas como las responsables de estos actos de corrupción. Así que entiendo la premura, pero también entiendo la prudencia de la señora fiscal general. Pero también la urgencia con lo que los manavitas queremos que se resuelva este problema, porque mire, doctor, 6 años y todavía en Pedernales, que fue el epicentro del sismo, hay gente que todavía sigue durmiendo en carpas, ¿verdad? Esperando una casa ofrecida y nunca cumplida, mientras en Manta se construye una autopista, una carretera Manta-Coliza que cuesta como $100 millones que nadie pidió porque no es emergente. O sea, hay que también darle rápidamente a la autoridad todos los insumos para que se proceda a las sanciones. Esta entrevista sigue con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Abogado Ulloa, buenos días, qué gusto saludarlo. Dígame una cosa, usted sí, ¿cómo está? Oiga, usted sí le tiene pena a la fiscalía. Mire que no digo a la fiscal, sino a la fiscalía, porque lamentablemente en este país, donde se pone el dedo, salta la pus, y la corrupción juega al pepo, y yo me pongo a pensar, con el poco personal que tiene, con el poco presupuesto que tiene, con la poca tecnología que dispone y con la situación de que no puede confiar muchas veces en las cortes de justicia, ¿cómo puede actuar realmente la fiscal? Yo le converso algo muy personal. Hace casi 2 años presenté una denuncia por falsificación de una firma mía contra la empresa Telconet, del señor Topic, del inefable señor Topic. No pasa absolutamente nada. Me llamaron a decirme que fulanito era el que iba a hacer las investigaciones. Ya va para 2 años y no hay ningún resultado. Pero yo sí le tengo pena a la fiscalía. Yo digo, puchica, qué pena, no han de alcanzar a ver tanto y tanto y tanto delito que hay en este país, donde la delincuencia se campea, hace lo que le da la gana y muchas veces cuenta hasta con la protección oficial. Usted puede imaginarse, abogado Ulloa, de que en plena inseguridad que vive en el país demos amnistías e indultos a tutti frutti. ¿Qué le parece a usted? ¿Hay alguna decisión, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana en estos 2 temas que son tan trascendentes? Estamos en la indefensión y sin embargo se dan amnistías a delincuentes y se dan indultos a delincuentes. ¿Cómo hacemos para que esto no suceda? Mire, cómo me encantaría estar en el libre ejercicio para opinar de esta situación que entiendo a usted como ciudadano le preocupa y a mí también como ciudadano y como autoridad. Sin embargo, nosotros en el momento en que ocupamos o ejercemos un cargo, nos vemos limitados, primero, a no interferir en otras funciones y nosotros como consejeros del Consejo de Participación particularmente a no intervenir en política. Entonces, como esta es una decisión de un escenario político, nosotros más bien evitamos hacer algún tipo de comentario y nos concentramos en nuestras funciones y actividades. ¿Cuáles son esas funciones y actividades? El fomento de la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción a través de la Secretaría de Transparencia y la designación de las autoridades del país. Eso es lo que nosotros nos hemos estado enfocando para poder sacar adelante, para recuperar el tiempo perdido y ponerle más dinámica a esta situación. Pero voy a responder un poquito en la parte jurídica a lo que usted me pregunta, porque sí es importante por lo menos hacer un comentario, así sea superficial. En nuestro país, la administración de justicia funciona, por un lado, con una fiscalía que tiene que hacer una investigación
y luego de hacer una investigación, procesar a las personas, llamarlos a juicio, o luego que se los llame a juicio por parte de la autoridad, en una audiencia, que es la audiencia de juzgamiento, debe justificar más allá de toda duda razonable y dar certezas al juzgador para que el juzgador emita un pronunciamiento o emita una sentencia condenatoria. Entonces, esto es importante que se entienda, porque si la fiscalía, por este afán, la presión mediática, etcétera, investiga algo de manera muy pequeña y no deja cerrado todo el círculo del delito que se cometió, es posible que ese acto en el juzgamiento tenga como resultado una absolución. Pero si hay una fiscalía que se preocupa de hacer justamente de cerrar, así tome el tiempo que tome hacerlo, cerrar este círculo para darle certezas al jugador, es cuando se provocan las sentencias condenatorias. Entonces, es verdad lo que usted menciona. Esto de aquí va de la mano, primero de la autoridad de la fiscalía en hacer una muy buena investigación objetiva, y por otro lado, la sanción o la ejecución que tiene que dar el juez en el marco de su pronunciamiento de una sentencia. Entonces, sí es verdad, a veces se desmotiva uno y otra parte. A veces existen muy buenos fiscales que hacen un buen trabajo y se topan con personas que le van a bloquear ese trabajo en los juzgados. Y a la vez también, por lo menos le hablo cuando estaba en el libre ejercicio profesional, ocurría lo contrario, malos fiscales y teníamos buenos jueces. Entonces, este asunto de aquí, esta variable, es lo que afecta a la administración de justicia. Y sí pienso que deberían todos los actores sociales, políticos, juristas, tratar de revisar nuevamente nuestra legislación para ver a dónde nos acomodamos. Lo que siempre digo yo, no importa tener las leyes que tengamos, si en la práctica no tienen frutos, no tienen consecuencias, está solamente ahí como una alegoría, ¿ok? Como algo romántico, pero no se ejecuta lo que dice la norma, entonces no sirve. Lo que tenemos que es ajustarnos al molde que tenemos en la actual sociedad y que esa ley se ajuste a las necesidades, al problema de seguridad que inunda el país, y que esa sanción o esa norma se vea justamente abocada a sancionar estos actos o este momento histórico que estamos viviendo. No se puede ser romántico en la forma de aplicar una ley o de sancionar una ley o de promulgar una ley que simplemente no va a tener un efecto positivo. Hernán, me dicen que usted ya tiene lista una cajita de cartón allí para cuando le toque desocupar su escritorio, porque si la nueva mayoría con esa necesidad que tiene de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana lo logra, usted se va a la casa seguramente. Y me voy contento. Lo que pasa es que yo no vivo de la política, yo no vivo del servicio público, yo vivo de mis actividades profesionales. Entonces a mí no me hacen, digamos, no me generan un malestar, me hacen un favor si es que llegara a ocurrir ese asunto. Entonces, como yo no dependo de ser presidente, estar sentado aquí con las banderas a un lado y la bandera al otro, porque no soy vanidoso en este sentido, tengo la oportunidad histórica de estar en el cargo de presidente del Consejo de Participación. Mi misión como ciudadano es cumplir con la ley y cumplir con el mandato que me ha otorgado el pueblo ecuatoriano. Si el pueblo ecuatoriano aquí me ha puesto como presidente para poder darles concursos transparentes, pues concursos transparentes es lo que les voy a entregar a la ciudadanía. Si la ciudadanía me ha pedido aquí que esté para que los atienda, para que haga el fomento de la participación ciudadana, pues esas serán mis actividades. Lo que pase en el poder político o en otros escenarios e instituciones, eso no va a ser mi distracción. Mi concentración absoluta está en los procesos de designaciones de autoridades y la transparencia que se debe dar a los mismos. Más allá de lo que pasa a mi alrededor, los 4 consejeros o los 7 estamos enfocados el día de hoy a continuar con las actividades del Consejo de Participación sin dilatación alguna. ¿Y cómo van esas designaciones, Hernán? Excelente. Por ejemplo, para el mes de mayo, los primeros días, o quizás antes, ya tenemos la designación del superintendente de compañías. Esto es una excelente noticia porque usted sabe que, por ejemplo, en la decisión del superintendente de ordenamiento territorial tomó aproximadamente 1 año y medio en la designación, siendo una designación. Aquí lo vamos a hacer en un periodo de aproximadamente 3 meses. Y también está en fila el superintendente de bancos, la autoridad
de Datos, Consejo de la Judicatura, Contralor, Defensor Pueblo, Defensor Público, el tercio del CNE, el tercio del TCE, Procurador General del Estado. Pero nosotros estamos trabajando en paralelo, no enfocados en un solo proceso, sino enfocados en todos. Y va saliendo uno tras otro, uno tras otro. Entonces, algo que nos hemos ocupado es no esperar el último momento para reglamentar y generar las vedurías de cada procedimiento. Por ejemplo, en la autoridad de la Superintendencia de Bancos y de la autoridad de datos, nosotros de forma anticipada hemos aprobado los reglamentos, generado la veeduría y nosotros hemos solicitado al señor presidente que nos remita la terna. No lo contrario. Usted sabe que la temática de una anterior administración era esperar que le llegue la terna para recién actuar. Aquí nosotros estamos actuando antes para nosotros solicitar la terna, para nosotros continuar con el procedimiento ya con reglamentos, con veedurías, con una organización, no de una forma aleatoria, irresponsable, desorganizada, como era la temática de una administración anterior. Juan José, por favor. ¿Me escuchó? Gracias, Julio. Buenos días, Hernán. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Hernán, hemos escuchado Buenos días. en repetidas oportunidades la palabra transparencia. Acabamos de tener una entrevista con el ex ministro de Defensa, el almirante Fernando Donoso, y hemos hablado de transparencia. Y estamos viviendo, salvo su mejor criterio, porque usted es un jurista, una circunstancia en el Ecuador no solamente de una falta de institucionalidad en la función de la justicia, sino también una completa falta de transparencia en el proceso. Temas como, por ejemplo, el caso de ese habeas corpus de Manglar Alto, temas como la exoneración de culpa del señor don Nasa, de que aparentemente no captaba dinero ilícitamente. Temas, una cantidad de temas. Parece que se fue la señal de Hernán. Aquí estoy. A lo que pasó, Hernán, nos quedamos sin transparencia. Hola, Hernán. Entonces, Lo estoy escuchando. ustedes, como Consejo de Participación Ciudadana, son parte de lo que se denomina hoy la función de transparencia del Ecuador. ¿No le parece que sería un momento oportuno para una exhortación, para una sesión de todos quienes hoy componen esta función de transparencia, para exigir que haya celeridad y transparencia en los procesos? Porque se va generando en la ciudadanía una sensación de impunidad, una sensación de que aquí no importa nada, de que aquí se puede hacer cualquier cosa, no se resuelve un solo asesinato, no se resuelve nada. Entonces, ¿no le parece a usted que hay que empezar a romper esa terrible situación que estamos viviendo? Gracias, Juan José. Yo le decía en la pregunta anterior cómo me gustaría estar aquí como abogado en el libre ejercicio, porque eso me da la libertad como un ciudadano común de expresarme de todas las instituciones del Estado, de sus problemas, de sus falencias. Lastimosamente, cuando una autoridad tiene que tener muy en claro de que hay algo que respetar, que es la independencia de las funciones, la independencia de cada institución, y mal podríamos nosotros enmarcarnos o opinar de lo que pasa en la función judicial, lo que pasa en el Consejo de la Judicatura, en el CNE, por acá, a menos que sea un tema relacionado con nuestras actividades como Consejo de Participación Ciudadana. Entiendo vuestra preocupación, Juan José, pero yo le voy a decir que cada uno tiene su responsabilidad y creo que por lo menos como Consejo de Participación nosotros hemos asumido la nuestra. Si durante 8 meses, cuando me encontraba en minoría, mi reclamo fue de que habían suspensiones del Pleno que no se reactivaban, que se apagaban los micrófonos, que no se daba la información a los propios consejeros y mucho menos a la ciudadanía, que no se transmitía en vivo
los debates de los equipos técnicos que iban a revisar las carpetas de los veedores y de los comisionados ciudadanos de selección y de los postulantes a los diferentes concursos, estábamos hablando de un escenario totalmente irregular, con falta de transparencia, porque si uno que es parte del cuerpo colegiado no tiene la información, imagínese usted, nadie en el país. Y esto de aquí era lo que nos llamaba la atención, porque nosotros somos parte de la función de transparencia y control social, y lo que no había era transparencia en los procesos. Entonces, siendo responsables con nuestra actividad, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una auditoría a cada proceso, le quitamos las normas que provocaban injerencia en cada uno de los concursos de selección, unificamos los reglamentos en sus bases generales, los codificamos, los aprobamos, los remitimos al registro oficial y ahora tenemos reglamentos que se pueden decir sólidos sin que existan ningún tipo de normas que provoquen injerencia. ¿Cuáles eran estas normas? Chiquititas, pero muy puntuales. Por ejemplo, literal F del artículo 9 de todos los reglamentos de los concursos, que decía que el presidente del Consejo de Participación, recuerde, antes presidenta, la presidenta, en ese caso, tenía la posibilidad de poner el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Qué implicaba esto, Juan José? De que mi secretario, dentro de una comisión independiente, iba a ser un lobby político al interior de ellos. Iba a ser mi ojo seco dentro de ese procedimiento. Y lo peor que analizamos es que por él iban a pasar las preguntas que se iban a tomar a los postulantes. Se corría el riesgo de que esas preguntas vayan a ser vendidas para favorecer a alguien que no merecía estar en ese cargo de contralor, defensor del pueblo, defensor público. Y eso le hemos quitado. Ahora en mi presidencia. Porque si yo fui 8 meses atrás el que me he quejado de estas irregularidades, ahora estando de presidente no voy a decir, sí estuvo bien, voy a mandar mi secretario. No, a mí me gusta la coherencia en política y en la administración pública. Y si yo mencioné que esta norma provocaba injerencia en los procesos, yo mismo me he quitado esa facultad de designar el secretario de las comisiones ciudadanas de selección y ahora el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección se designa de entre sus propios miembros. Eso es lo que va a pasar ahora para que el presidente del Consejo no vayan a decir que le está metiendo las manos a los concursos. Eso es la transparencia que le demuestro desde mi institución. Gracias, Hernán. Alcides, por favor. Gracias. Ordinarias del Consejo de Participación Ciudadana. Y hablo concretamente de la asistencia de la anterior mayoría, o sea, a Sofía Almeida, a David Rosero y a Juan Dávalos. La última vez que ellos asistieron a la sesión ordinaria del Consejo de Participación Ciudadana fue el 9 de marzo. ¿Siguen asistiendo normalmente o no? Mire, yo creo que nuestros compañeros, yo pienso que los propios funcionarios del Consejo de Participación se han dado cuenta de que hoy el Consejo tiene una persona que ejerce con liderazgo, con responsabilidad y que busco es recuperar el prestigio de la institución. Eso de aquí ha servido para calmar un poco el ambiente, para hacer entender que nuestras decisiones no fueron para pelearnos por la presidencia. Esto no fue por una pelea de la presidencia, esto fue por la pelea del prestigio del Consejo de Participación, porque en otras manos, recuerde que éramos cada semana el linchamiento por decisiones arbitrarias y polémicas, que así nosotros no las hayamos, igual nos afecta a nosotros porque somos parte del órgano colegiado. Y eso no lo íbamos a permitir. Estaba degradado el Consejo de Participación. Hoy le podría decir que existe seriedad, respeto y sobre todo una persona que está dispuesta a responder a cualquier pregunta que se haga dentro de las entrevistas o dentro de cualquier escenario. He ido a la asamblea directamente a responder ante las inquietudes de los señores asambleístas. Soy una persona formada en derecho, así que no tengo temor a dar la cara ante cualquier cuestionamiento. Entonces eso es importante. Le comento que a partir del 9 de marzo, existió un escenario hostil. El escenario hostil ha ido cambiando. La consejera Almeida ha pedido vacaciones. Se encuentra incorporada la consejera Mónica Moreira en su lugar. Y en este momento le podría decir que algunas de las decisiones que hemos tomado como órgano colegiado se lo ha hecho inclusive por unanimidad. Entonces hemos recuperado
hemos recuperado, digamos, la organización del cuerpo colegiado, más allá de que me parece legítimo que de pronto el consejero Rosero tenga alguna diferencia conmigo, al igual que el consejero Dávalos, pero que esas diferencias se den dentro del marco del respeto. Yo lo puedo aceptar e inclusive les he dado muy en claro de que yo no voy a caer en el escenario de la hostilidad. Si viene hostilidad hacia mí, yo no voy a responder con hostilidad, yo voy a responder como una autoridad, con respeto. Respeto no solamente hacia mis compañeros, sino respeto a la institución y al pueblo ecuatoriano, por supuesto. Doctor, de forma breve la respuesta de la siguiente pregunta. El cargo de defensor público está ahora aparentemente en disputa por una decisión o una resolución judicial. El cargo lo ostentaba Ángel Torres, que lo nombró el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y ahora parece que es Ángel Jarrín, según esta resolución judicial. A ustedes les toca dirimir este asunto. ¿Cómo van a hacer, doctor? Bueno, yo creo que lo pertinente, una vez que se ha recibido esa información oficialmente por parte de la autoridad judicial, lo que haré el día de hoy será poner en conocimiento del Pleno, porque a mí el juez lo que me indica es que haga los actos administrativos que crea pertinente para poder incorporar como defensor público general subrogante, ojo, subrogante al señor Jarrín. Lo que voy a hacer para cumplir con la orden judicial, porque nosotros nos vemos en la necesidad de cumplir con lo que dice el señor juez. Y yo como un hombre de derecho no puedo negarme a ese cumplimiento, aunque me parezca bueno, aunque me parezca malo. No soy aquí la persona que debe opinar, porque hay una resolución judicial que ordena y nosotros somos cumplidores de esas normas. Así que lo primero que hay que hacer es que esa decisión tiene que ser del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Y para eso he evaluado que quizás el día miércoles, que es la sesión del Pleno, sea tratado este punto, para que nosotros como órgano colegiado tomemos una decisión y posiblemente esa decisión será indudablemente la que en derecho corresponde. Julio, por favor. Sí, gracias. Doctor Hernán Ulloa, dígame una cosa. ¿Conoce usted que algunos miembros, tengo entendido que algunos de Pachacutic, han denunciado públicamente que se quieren saltar los juicios previstos en la Asamblea Nacional e ir directamente a un juicio al Consejo de Participación Ciudadana para coger el poder, y esto que lo hacen, dicen los correístas? Y también tengo entendido que otros partidos políticos estarían por la misma línea de no dar esa posibilidad. ¿Eso significa que ustedes estarían más seguros en el cargo? Estimado Julio, por un acto de prudencia, yo prefiero no opinar sobre hechos hipotéticos, sino sobre cosas reales. Entonces, además recuerde que he manifestado que mi concentración absoluta está en darle dinámica a la designación de autoridades y a cumplir con nuestras funciones. Nosotros no estamos observando a los lados y nosotros en este momento nos vemos muy complacidos de que en las mismas encuestas que han sido ya publicadas por diferentes encuestadoras en torno a la confianza de la ciudadanía, de las instituciones del Ecuador, tenemos de que el Consejo de Participación Ciudadana se encuentra en un nivel aceptable. Y ese nivel nos estamos proponiendo a que continúe elevándose. Y continúe elevándose con este tipo de entrevistas. Gracias por la oportunidad para poder aclarar ante la sociedad cómo se está desarrollando el Consejo de Participación Ciudadana. Pero en torno a este escenario político prefiero no opinar en este momento para no generar alguna imprudencia. Más bien, si llega a ocurrir el hecho, vamos a pronunciarnos en la forma que deberíamos hacerlo como autoridad. Pero usted está de acuerdo, por ejemplo, en que se salten los juicios políticos en la Asamblea para jugarlos a ustedes. Mire, el escenario del Consejo de Participación en la actualidad es un escenario honorable, es un escenario que no tiene ningún tipo de observaciones de irregularidades o arbitrariedades, y ese no es la misma imagen que tiene el país de otras instituciones. Entonces yo por eso le digo, en este momento existen lastimosamente escenarios en los cuales se ve mucho caos. Ese caos genera desprestigio, genera desconfianza y no sabemos a dónde vamos a llegar. Sin duda alguna, el escenario del Consejo de Participación, de que el Consejo de Participación
¿Es el objetivo del poder político? Por supuesto que sí, es el objetivo, porque nosotros tenemos la designación de las máximas autoridades del país. Y lastimosamente existe una inmadurez política en el país que en lugar de empujar para buscar todos los partidos políticos, líderes políticos, instituciones, servidores públicos, sociedad en general, aquí se está buscando espacios de poder y esos espacios es los que nosotros no estamos dispuestos a dar como órgano colegiado, como Consejo de Participación Ciudadana, porque estos espacios no le pertenecen a ningún partido o a ningún líder político. Estos espacios le pertenecen al pueblo ecuatoriano y vamos a garantizar la transparencia en la designación de cada una de estas autoridades. Así que eso no está en juego. Muchas gracias. Era el doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana aquí en el sistema de emisoras Atalaya.